Estamos en un live en el que vamos a hablar muy didácticamente sobre el impuesto predial en Bogotá para el año 2021. Nos acompaña el doctor Orlando Balbuena, director de impuestos de Bogotá. Doc, ¿cómo está? Buenos días para todos, muy bien. Mil gracias por colaborarnos y por estar en este live en el que le vamos a explicar a los bogotanos algunos detalles que deben tener en cuenta este año para el impuesto predial. Doc, para este año se han planteado varias cosas relacionadas con el impuesto predial. Algunos van a tener descuentos, otros entiendo que solamente el IPC y otros sí van a tener como un incremento. Doc, comencemos. ¿Quiénes o cuáles contribuyentes o predios van a tener descuentos en el impuesto predial en Bogotá este año? Bueno, yo creo que hay que, digamos, distinguir dos cosas básicas. Primero, digamos, lo que se llaman descuentos tributarios. Mantenemos la misma línea que ha venido, digamos, desarrollando el distrito en el sentido de que va a seguir existiendo el 10% por pronto pago, que es muy importante, digamos, ese es un incentivo muy grande para que los propietarios se fidelicen y paguen a tiempo, cumplan dentro de las fechas, dentro del calendario tributario. Entonces, 10% por pronto pago se mantiene como en todos los años anteriores y ahí está en nuestra página, está el calendario. Este año tuvimos una modificación, vamos a hacer que las fechas coincidan con la última letra de lo que conocemos como el chip, que el chip es como la cédula pero en predial. Entonces los contribuyentes van a tener que mirar esa última letra de su chip y mirar cuál es la fecha del vencimiento para aprovechar este primer descuento tributario que es Sí, 10% por pronto pago. el doctor Balbuena está hablando de la nueva forma, que es lo que tienen que tener en cuenta los bogotanos Bien. para pagar, para saber realmente en qué fecha le toca pagar o qué día o hasta qué día tiene plazo para pagar el impuesto predial. Realmente que este año cambia por un chip. ¿Qué es el chip, Doc? Porque hay mucha gente que tiene el recibo, pero eso está en el recibo y no ve Ah, ese detallito. claro, mire, nosotros hace muchos años logramos unificar o tener un estándar que permita tanto a los contribuyentes como a la administración y a otras entidades tener una forma de cruzar y de permitir hacer consultas sin que uno, digamos, se pueda equivocar. Antes, digamos, estaba la dirección, pero la dirección se puede anotar de diferentes formas, ¿no? Se puede, digamos, combinar o las letras mayúsculas. Eso, digamos, generaba algunos temas de confusión y por lo tanto creamos el Código Único Homologado de Identificación Predial. El Código Homologado de Identificación Predial, que se conoce como CHIP, es el que permite tanto a las entidades como planeación hacer el estrato socioeconómico, a el catastro a hacer todo el tema, digamos, de actualización o de incorporación de los predios y le permite a Hacienda también manejar el impuesto predial. Adicionalmente le permite a las notarías hacer el tema del registro notarial. Entonces, como ve, digamos, es un código que se estandariza y permite hacer mejor todo el tema, digamos, de consultas, de pagos, de cruces de información, y es realmente, ese es el código que va a aparecer o que está apareciendo en las facturas o puede estar, digamos, en el reporte cuando uno pide, digamos, un certificado catastral, ahí está el chip. Cuando uno pide el certificado de estratificación socioeconómica, ahí está el chip. Y en nuestro caso, en la factura o cuando el contribuyente hace su liquidación, ahí está el chip. Si entra a nuestra oficina virtual, pues claro, lo va a consultar es por el chip porque, digamos, todas las obligaciones están consolidadas, digamos, por la cédula del contribuyente. Entonces, primero, como usted decía, muy importante, este año tenemos como unos pico y chip, por decirlo de alguna manera, es decir, tenemos unas fechas para no congestionar el sistema que nos ha pasado mucho, digamos que todos los contribuyentes o buena parte de los contribuyentes dejan para los últimos días y tenemos picos altos de entrada a la oficina virtual. Eso lo estamos tratando, digamos, de manera este año para que tanto el contribuyente como la administración pues tengan, digamos, seguridad que el sistema va a estar arriba, que no van a tener dificultades, que no, digamos, que van a tener su fecha establecida y esto permite, digamos, diferenciar los pagos en el tiempo. Es como una semana de, digamos, de fechas diferenciadas según la letra, la última letra de lo que le estoy diciendo que es el chip que comienza con triple A, después tiene 4 números y termina con 3 letras y esa es como la composición del chip.
Está en la parte superior de los recibos, Sí, ¿cierto? señor. Sí, está muy grande, dice chip, y comienza con triple A. Eso es lo que identifica que, es, que el predio tiene chip. Doc, pico y chip. Eso es lo que hay que Pico tener de en chip. cuenta. Sí, señor. Sí, señor. Buen dato ese, buen apunte, Doc. Doc, ¿de cuántos predios estamos hablando en Bogotá que deben pagar el impuesto predial? Sí, Bogotá tiene en este momento más de 2.6 millones de predios. Esos son los que están, digamos, en el registro, en el censo del catastro, y esos son, digamos, los que deberían estar obligados al impuesto predial. Hay algunas, digamos, exclusiones. Por ejemplo, digamos, los predios de, de las iglesias, los salones comunales, pero en general nuestra cifra de predios obligados son 2.6 millones, que son los que van a tener que pagar, presentar, declarar o pagar la factura para el año 2021. Doc, de esos, ¿eso incluye también residenciales y no residenciales? Todos los predios, sí señor. De residenciales tenemos más o menos 1.600.000, 1.650.000 predios. Esa es como la proporción, pero todos están incorporados en los 2.6 millones de predios. Los no residenciales, para hacer claridad y para que esto se quede muy puntual para quienes nos están viendo en este momento, Doc, los no residenciales son oficinas, empresas, fábricas. Sí, son unas categorías que las tomamos del Plan de Ordenamiento Territorial, del POT, y básicamente son las que usted dice, son predios comerciales, predios industriales, predios financieros, predios dotacionales. En dotacionales es la categoría más amplia que recoge todo el conjunto, digamos, de plazas de mercado, de universidades, de colegio, pues digamos, todo lo que tenga un tema de impacto en la comunidad se llama dotacional. Y tenemos también, pues obviamente, los predios rurales, los famosos lotes, que también hace parte y tienen que pagar y son los que tienen la tarifa más alta, y los predios residenciales que, digamos, están estratificados, pero para el caso del impuesto predial, pues solamente tenemos la estratificación para definir la tarifa de estrato 1, 2 y 3, pero los demás, digamos, la tarifa ordinaria o digamos, el sistema ordinario, pues ya no tiene el estrato. A partir de, digamos, esa diferenciación, cualquier predio en Bogotá, dependiendo del avalúo, pues se ubica su tarifa. Estamos utilizando el estrato, como le digo, solamente para diferenciar la tarifa preferencial que está para estratos 1, 2 y 3 y que va entre el 1 y el 3 por mil. Los demás predios, digamos, van en una tabla que depende desde el avalúo catastral de cada predio. Doc, antes de pasar al tema que le comentaba al principio, quiero que nos cuente, en este momento ya los contribuyentes, los propietarios de predios en Bogotá, pueden descargar su recibo y pagar o hay que esperar. Bueno, es una pregunta muy importante porque desde el 2 de enero, básicamente, nosotros tenemos ya contribuyentes pidiéndonos la liquidación del año 2021. Nosotros casi que realmente hacemos unos procesos desde octubre, noviembre y diciembre para poder, digamos, tener disponible el servicio, pero hay que saber, digamos, qué es lo que está en este momento. En este momento, los contribuyentes sí pueden, a través de nuestros liquidadores, no de la oficina virtual, sino los liquidadores que están en la página, son, digamos, unos accesos a unos links que solamente le va a pedir pues, unos datos como el chip, como la cédula, y digamos, ahí va a estar el formulario listo digamos, para tener que hacerlo de alguna manera semi-manual. Entonces, el contribuyente sí puede hacerlo, puede descargar, le va a salir como declaración, no le va a salir como factura y está por demanda, es decir, le va a aparecer la base grabable y él va a tener que llenar otros campos como dirección y confirmar el estatus socioeconómico de los demás y le va a salir ya, pues digamos, su liquidación, pero es una declaración privada que está, digamos, con los parámetros ya cargados con la base de catastro. No es la factura. Para la factura, pues nos demoramos un poquito más y esperamos tener ya toda la facturación a mediados de febrero. El 15 de febrero ya debería estar todas las facturas. ¿En dónde la van a encontrar? No en los liquidadores de la página de Hacienda, sino en la oficina virtual, que es un ambiente seguro que tiene unas claves, unas contraseñas, y los contribuyentes, bueno, si no la tienen,
pues tendrán que hacer el proceso, digamos, de loguearse. Si la tienen, pues perfecto, porque ahí entran y van a encontrar ya su factura. Como le decía, ellos entran con su clave y su cédula o número de identificación y van a encontrar todos los predios por chips. Entonces van a encontrar todas las facturas. Si no están ahí, pues obviamente pues nos tendrían que hacerlo saber a través, digamos, de nuestros medios virtuales para poder, digamos, verificar la situación. Pero en la mayoría de los casos, casi más o menos un 90-95% está ya facturado, estaría ya facturado. Y tenemos en este momento la urgencia de las personas que quieren hacer una compra-venta o que tenían ya planeado estas transacciones inmobiliarias y esa opción, como le digo, sí está habilitada y está habilitada a través de los liquidadores haciendo, digamos, unas operaciones ahí dentro de ese sistema. Pero para la mayoría de los contribuyentes, a partir del 15 de febrero, encontrarán las facturas en la oficina virtual que está en nuestra página, que es www.shd.gov.co. Ahí van a aparecer en la parte superior izquierda, ahí está muy claro, oficina virtual. Y los liquidadores están donde dice impuestos y está la opción para acceder a los liquidadores, que es la otra opción para predial y para vehículos en el caso de que tengan una urgencia y tengan que declarar y pagar el impuesto en este momento. Doc, si yo uso el liquidador, eso sí, realmente, después no voy a tener que corregir o hacer alguna corrección o pagar algún saldo, porque resulta que mi factura me salió finalmente con un valor diferente. Bueno, digamos, lo que estamos asegurando es que está cargada ya la base con el aval catastral. Entonces, a pesar de que sea una declaración, pensamos que no va a haber problemas. Sin embargo, sí es importante que como pues, digamos, pueden haber algunos cambios de digamos, el catastro puede haber hecho algunos cambios en los últimos días, entonces es importante que de todas formas el contribuyente se asegure dentro de este primer semestre y verifique contra la factura. Si encuentra alguna diferencia, pues está en el plazo para hacer la corrección y eso no le implica ninguna sanción, no le implica ningunos intereses de mora, sino simplemente hacer la corrección de su declaración. Pero son muy pocos casos, realmente lo que yo le digo son algunas transacciones que se hacen en los últimos días de diciembre, por ejemplo, o los primeros días de diciembre, sobre todo porque la base, el censo se cerró a 31 de diciembre. Entonces puede que la base que nos hayan pasado a catastro, pues le falten esas novedades, pero es una excepción. La mayoría, digamos, de las personas van a encontrar ya cargado su avalúo catastral que corresponde, digamos, a lo que tiene el censo en este momento y no habría, digamos, ninguna diferencia. Pero sí, no obsta, digamos, de que se haga un chequeo rápido cuando ya estén las facturas para que tenga la completa seguridad de que su declaración le quedó bien presentada. Eso, digamos, sería la recomendación y eso no la va a consumir más de 10 minutos para comparar lo que ella hizo con lo que le está diciendo la administración y no encontrar diferencias que lo sorprendan más adelante, como usted dice, de pronto con un requerimiento de la Dirección de Impuestos, pero tener la tranquilidad de que por lo menos sí estamos cargando los avalos catastrales y por excepción puede que haya algunas novedades que no hayan quedado. Que nos están viendo en este momento, tengan en cuenta que estamos hablando con el director de impuestos de Bogotá, el doctor Orlando Balbuena. Doc, ahora sí, vamos al tema de los descuentos Bueno, tributarios. entonces sí, estamos. El año pasado se plantearon y se aprobó en el Consejo todos unos planes de alivios y beneficios para los contribuyentes. En Bueno, predial, para este año, ¿qué quedó, Doc? ¿Quiénes realmente claro van que a sí. ser beneficiados? Bueno, es muy importante porque ese acuerdo es el acuerdo que ha sancionado el año pasado, es el acuerdo 780 de 2020 para que los contribuyentes, los ciudadanos lo conozcan y sepan realmente qué trae como medidas de reactivación económica, como medidas de formalización, hay unos cambios de procedimiento tributario, pero digamos, una de las discusiones más importantes con el Consejo el año pasado fue el tema de predial. Claro, el tema de predial, pues porque digamos es un impuesto muy visible, es un impuesto que los ciudadanos
ya saben, conocen y están y quieren saber al tanto, digamos, qué va a pasar. Entonces fue muy discutido, pero se logró un consenso entre la administración y los concejales y vamos, lo que va a pasar, lo que ya está pasando en el 2021 es que se va a congelar el impuesto predial. Es decir, congelar quiere decir que o no, se va a mantener el valor del año pasado, dependiendo, digamos, de una cota, que son los 150 salarios mínimos para predios residenciales y no residenciales, y o si no, va a subir, pero solamente la inflación de noviembre a noviembre, que ya la publicó el DANE y es de 1.49%, la más baja, o sea, es muy baja la inflación realmente. Doc, Entonces, le voy a esos fueron los dos elementos que se tuvieron en cuenta, pero yo quiero acá hacer una precisión. Digamos, el año pasado, por el tema de la pandemia, por el tema de las cuarentenas, los cierres, que nos estábamos cuidando muy, digamos, todos los bogotanos, pues no se pudo hacer toda la recolección de lo que permite hacer la actualización del censo catastral. Es decir, que Bogotá no actualizó el año pasado. Entonces los contribuyentes pueden tener también la tranquilidad que no, que los valores no, pues digamos, no cambiaron, salvo lo que se aprobó como en el caso de los predios de conservación. Es decir, hay dos procesos. Cuando uno no actualiza, los predios quedan en conservación y para los predios en conservación, para su reajuste, pues hay unas normas especiales en Bogotá, que es la ley 601, que nos dice que ese reajuste es lo que determine pues a través de una recolección también de información catastro, pero que sea aprobada por el CONFIS. Entonces el CONFIS el año pasado pues aprobó los reajustes, pero estuvieron todos por debajo del 1%, es decir, que la base gravable va a subir el 0.6%, máximo 0.6% en base, pero como tenemos también esta medida de límite de crecimiento del impuesto predial, a pesar de que la base va a subir muy poquito, porque ni siquiera es el 1%, porque pues eso fue lo que se aprobó el CONFIS. Entonces, ese pequeño ajuste ni siquiera lo van a sentir los contribuyentes porque está el límite. Y el límite lo que dice es, para los predios inferiores a 150 salarios mínimos, ya sean predios residenciales o no residenciales, no va a haber ajuste. O sea, no se va ni siquiera a hacer lo que llamamos el crecimiento por inflación. Van a quedar con lo que era el impuesto el año pasado. Y para predios superiores a los... Doc, un momento. Para las personas que nos están viendo en este live, para los residenciales y no residenciales hasta 150 salarios mínimos, Salarios mínimos no van mensuales. a tener un incremento como tal. Nada, O sea, cero incremento, cero. O pero sea, ser ni siquiera incrementos la implica inflación, ni siquiera la inflación. solamente Quiere inflación. decir que van a tener el impuesto, el mismo impuesto del año pasado. Ese es, digamos, el congelamiento para ese segmento de predios, digamos, fue lo que se concertó con los concejales precisamente porque ellos querían un congelamiento que ni siquiera fuera la inflación, pero pues entendiendo los impactos fiscales se logró esto. Para los predios superiores a esa cota, a los 150 salarios mínimos, pues el impuesto solamente va a crecer, dice la norma, el 100% de lo que es el IPC de noviembre a noviembre. Y como le decía, ese IPC quedó determinado por el DANE en el 1.49%. Entonces, ¿qué va a pasar? A pesar de que la base gravable va a subir ese poquito, no va a ser ni siquiera el 1%, el impuesto sí les va a subir el 1.49% para Doc, ese segmento de precios. ¿el 1 punto cuánto, Doc? 1.49% fue la inflación certificada noviembre a noviembre por el DANE, que corresponde al IPC, a la variación del IPC para ese periodo, tal como lo dice el acuerdo 780. Entonces, tenemos esos dos grupos. Entonces, yo creo que como conclusión, decirle a los contribuyentes que este año va a ser excepcional, va a ser muy diferente, es decir, no van a subir los avalúos como venían subiendo del 3, 4, 5%, eso no se dio porque no hubo actualización, se reajustaron los avalúos por lo que se llama el, el IBIUR, que es el índice de variación inmobiliaria rural, que lo determinó el CONFIS, que es el Consejo de Política Económica y Social del Distrito, lo determinó por debajo del 1%. Entonces, los avalúos van a quedar casi que congelados, porque digamos no están subiendo, como usted se da cuenta, la inflación fue de 1.49 y los ajustes en la base fueron inferiores al 1%, entonces se congelaron los avalúos, por decirlo de alguna manera. Y lo segundo, para que tengan tranquilidad los contribuyentes, el impuesto no va a subir
sino máximo el 1.49, ¿sí? Máximo eso. Entonces, eso es la seguridad que le estamos transmitiendo a los contribuyentes, porque eso fue también, pues, digamos, un mensaje de la alcaldesa, o mejor, digamos, era como una de las promesas de la alcaldesa del congelamiento del predial que estaba muy alto, y lo hemos venido logrando. Esta medida logra, efectivamente, para el 2021, poder decir que se congela el impuesto, va a subir, como le decía, máximo el 1.49%, pero eso es la inflación más baja de posiblemente los 50 años, si uno revisa las estadísticas. 1.49, Doc, pero más la actualización, ¿cierto? Que No, alcanza a ser menos de eso. no porque es que la actualización puede subir, pero como está el límite, lo que tomamos es el límite. Entonces lo que Ah, uno mira es digamos, no el avalúo catastral, sino lo que uno mira es, digamos, cuál fue el impuesto el año pasado, para poder calcular el impuesto de este año. O sea, uno lo que mira es el impuesto. El avalúo, pues claro, va a tener un crecimiento pequeñito, pero eso no va digamos, a impactar. Ahora, de todas formas, el acuerdo 780 sí trae como otras medidas adicionales, y lo que dice, porque posiblemente, bueno, pues en este caso no, pero si el avalúo catastral hubiera bajado, o de hecho si, digamos, un contribuyente cree que el avalúo está muy alto y pide la revisión, si el avalúo baja, lo que dice el acuerdo es que el impuesto, pues, no va a crecer, o crecerá solamente la inflación, dependiendo cuál es ese corte, si son los 150 salarios mínimos mensuales. Pero créame que, digamos, ya estamos haciendo los primeros ejercicios para saber cómo va a quedar esos impactos, y son, digamos, son muy bajos, o sea, no va a haber casi que crecimiento del impuesto predial para este año. Doc, una curiosidad. ¿De cuántos predios estamos hablando que clasifican en el rango hasta 150 salarios mínimos? Son aproximadamente unos, si no estoy mal, unos 500.000, de 500.000 a 600.000 predios. ¿Y de cuántos hablamos de los que se les puede presentar un incremento del 1.49? La diferencia con relación a los 2.6 millones de predios. ¿Cuánto, Doc? Perdón. La diferencia con los 2.6 millones de predios. O sea, más o menos unos 2 millones de predios van a tener el ajuste del 1.49. Doc, además, el acuerdo del Consejo, ¿cierto? El que estaba dentro del plan, el paquete de plan Marshall, ¿cierto? Planteaba también un incremento para unos predios. ¿Cuáles son esos predios que van a tener realmente un incremento? Sí, eso también, digamos, se batió mucho con el Consejo, porque queríamos también darle progresividad en tiempos, digamos, de pandemia, de crisis. Pues hay una riqueza, o digamos, unas personas que tienen, o que tuvieron sus ingresos que no se disminuyeron, y eso expresado, digamos, en predios de alto valor. Entonces se aprobó un incremento en la tarifa para aquellos predios superiores a los 1.000 millones de pesos, 1.092 millones de pesos. Esto es un valor del año 2020, pero son esa franja, es decir, todos los que van de 1.092 y superior, la tarifa les va a crecer, como quedó, digamos, en el acuerdo. Va a crecer la tarifa, por ejemplo, de ese primer rango es del 10.1, después del 10.8, 11.5, y la tarifa más alta va a ser del 12.3, que antes estaba en el 11.3. Entonces pasó del 11.3 al 12.3. Va a crecer sobre todo a los más altos, que son mayores a 1.600 millones de pesos. Les va a crecer un punto porcentual la tarifa. Eso fue lo que se acordó. ¿Dónde la van a ver? Pues se va a ver reflejada en la facturación de este año. Es decir, esos predios de alto valor, que son, digamos, no estoy mal, eran unos 22.000 predios solamente que tienen estas características, son los que más valen en la ciudad. Son los de lo que expresan la mayor riqueza. Están sobre todo en Usaquén, en Chapinero y algunos en Suba, pero ellos pues van a hacer esta contribución adicional, viendo que pues son los que más tienen, digamos, para poder compensar los alivios que se dieron en el acuerdo. Ahí estamos hablando de los estratos 5 y 6, ¿o me equivoco?
Realmente estratos 5 y 6, sí, señor. Son estos. 4, 5 y 6, ¿me dice? ¿O lo Sí, escuché mal, Doc? digamos, es poco probable encontrar un predio de 1.500 millones en estrato uno. Hay predios de 600, 500 millones en estrato uno, 2 o 3, pero la mayoría de esos predios sí están conectados en estratos 5 y 6. Correcto, Doc. Doc, cuénteme realmente, ahí se incluyen en esos 4, 5 y 6, ¿también hay predios comerciales e industriales o solamente son residenciales? No, solo predios residenciales, dado que, digamos, pues los comerciales no los queríamos afectar porque los comerciales sí estuvieron cerrados, es decir, tuvieron una afectación grave, digamos, sobre los ingresos. Entonces, predios residenciales. Una conclusión que yo veo con esta respuesta y con las anteriores, así como se favorece mucho a los predios residenciales, los no residenciales, o sea, comerciales e industriales, tampoco tienen un incremento en el predial pues, en ningún momento, con unas excepciones, ¿no? Sí, señor. Así es. O Ok, sea, no. igual le va a aplicar el congelamiento del impuesto predial, no va a haber incremento de los avalúos en los predios comerciales, industriales, como venía pasando, porque se aplanó, como le comenté, entonces no va a haber esa bases gravables que van a estar evolucionando, porque como no hubo actualización, entonces esos predios también van a caer, digamos, en la tributación y van a pagar por lo menos lo mismo del año pasado, por lo menos lo mismo el año pasado o incrementado en el 1.49. O sea, se van a ver beneficiados por el congelamiento también los predios comerciales, industriales, financieros, dotacionales en la ciudad. Correcto, Doc. Usted al principio nos hablaba de que se va a mantener el pago por cuotas. Doc, Sí, ese señor. pago por cuotas, ¿cómo es? Bueno, Entiendo yo ese es, que no incluye claro, ningún tipo de interés ni nada. Lo que hace es dividir el valor en 4 cuotas. ¿Cómo es, sí, Doc? esto también fue uno de los artículos más debatidos. Realmente la administración consideraba que el pago por cuotas solamente debería ser transitorio, pues los concejales consideraron que no. Entonces se concertó con los concejales que de ahora en adelante el pago por cuota va a ser permanente para quienes, predios residenciales y no residenciales, todos. Porque antes estábamos solamente con los predios residenciales, entonces incorporamos a los no residenciales, personas naturales y jurídicas, es decir, cualquier persona que tenga un predio en Bogotá puede optar por el sistema alternativo de pago por cuotas. ¿Qué ese sistema es? Presentar una declaración previa el 31 de marzo de cada año, es digamos la fecha límite para presentar esa declaración, donde queda manifestado que se acoge a los beneficios del pago por cuotas. Y el VAL, una vez presentada la declaración, pues les va a aparecer sus cupones. Todo esto es a través de la oficina virtual, o sea, esta declaración que le digo que se presenta antes del 31 de marzo, se presenta por la oficina virtual, ahí sí debe tener el contribuyente las claves, la contraseña, y ahí mismo, una vez, digamos, se presente la declaración, le van a aparecer los cupones. 4 cupones, es decir, dividimos el valor del impuesto en 4 cuotas iguales, sin intereses, y las fechas y el calendario, pues va hasta noviembre. La última cuota se paga en noviembre del 2021. El calendario también está montado en nuestra página para que lo conozcan, pero básicamente es eso. Una declaración en marzo, después comienza una primera cuota en mayo, la última cuota en noviembre, sin intereses. Pero acá una recomendación, sin intereses quiere decir siempre y cuando se paguen dentro de las fechas establecidas para pago de los cupones. Si una persona no pagó su cupón dentro de esas fechas que establece la administración, pues va a tener al siguiente, digamos, la siguiente cuota le vamos a subir el valor de la cuota atrasada más los intereses de mora. ¿Sí? O sea, digamos, hay que tener Qué cuidado buena claridad, Doc. porque Qué sí, buena porque claridad. no quiere decir que se suspendan los intereses, no, es que tienen unas fechas para pagar cada uno de los cupones y hay que mirar bien y no ser moroso sobre eso, porque si no, la siguiente cuota le va a venir con recargo, como le digo, va a venir con la cuota atrasada más los intereses de mora generados. Entonces, es Bien, importante tener eso porque es una facilidad que la administración, pero dependemos del cumplimiento que tengan los contribuyentes para no generar una carga adicional que pues no deberían tener. Doc, ¿y esos intereses de mora, para seguir puntualizando, son de cuánto? ¿Cómo se calculan?
Pues esos son los intereses de usura que determina la Superintendencia Financiera. Eso sí ha venido bajando, pero en este momento están alrededor del 26-28% anual. Pero no lo fijamos nosotros, la norma lo dice la Superintendencia Financiera, y ellos sacan su resolución, pero para que se hagan una idea, la carga por interés de mora puede ser entre un 26 y un 28% anual si uno no paga, digamos, sus obligaciones tributarias. Esto cobija no solo a predial, sino todas, a vehículos, a ICA. Es decir, este tema es importante tenerlo en cuenta porque es una sobrecarga que el contribuyente pues debería evitarla si puede, digamos, por lo menos si no tienes todo su capital para un pago completo, pues irse por las cuotas, con las cuotas que le permite, digamos, dar la financiación y le permite la holgura en el tiempo, porque como le digo, la última cuota va a ser en noviembre. Entonces, para que se programen, para que tengan en cuenta la primera fecha, 31 de marzo, presentación de la declaración, ya no hay restricción, todos los predios, tanto residenciales como no residenciales, personas naturales o jurídicas, no importa, tienen el acceso. Eso sí, una recomendación, estamos trabajando en la oficina virtual, entonces a partir de febrero, cuando ya estén las facturas, cuando estén las facturas, ahí ya pueden ustedes empezar a presentar las primeras declaraciones que tienen la fecha máxima del 31 de marzo. Correcto, Doc. Doc, un par de cosas. Con la pandemia, así como hubo muchas personas que se vieron, o sea, hubo muchas personas que se vieron afectadas, perdieron su empleo. ¿Qué pueden hacer estas personas, Doc? O muchos que no ni siquiera tuvieron ingresos, que pues podían ser independientes y no tuvieron ingresos. ¿Qué pueden hacer estas personas si se ven muy mal para pagar el impuesto? Sí, le voy a dar un dato. Ya tenemos un dato consolidado. El cumplimiento oportuno, es decir, las personas que pudieron el año pasado con pandemia, con esta crisis brutal que sufrió la economía y los hogares, los que pudieron pagar de manera oportuna, es decir, con el 10% o sin el 10%, pero siempre dentro del calendario, fueron 86% de los predios de Bogotá, de los predios obligados. El 86% cumplió y lo hizo, digamos, ya sea a través de cogiendo el 10% o a través del sistema de pago por cuotas, pero es una cifra muy importante. El 86% de los predios obligados lo pudieron hacer. Tenemos entonces en cartera este 14%, ¿sí? 14% se van a cartera. ¿Qué va a pasar ahí? Pues digamos, estamos tratando de buscar un alivio, estamos explorando a ver si podemos llevar un proyecto de acuerdo que permita por lo menos bajar los intereses de esas obligaciones, pero eso depende de un acuerdo, de un mirar muy bien el tema jurídico, pero digamos, si no se logra, la opción que yo les recomendaría a estos contribuyentes es un acuerdo de pago. El acuerdo de pago lo que hace es que le financia ese predial que no pudieron pagar, se lo financia ya sea en 12 meses o en 24 meses, dependiendo de la garantía, 12 meses sin garantía, pero pues es un proceso que está disponible, es una facilidad, obviamente que le permite al contribuyente ir regularizándose, pero pues no tiene descuentos en interés, o sea, se va a cobrar el interés completo, pero eso es una forma como, si se quieren ustedes poner al día, no lo tuvieron ni por pago completo ni por cuotas el año pasado, pues es una opción. Facilidad de pago lo pueden encontrar en nuestra página, ahí están también los formatos, simplemente se llenan los formatos, se llenan los requisitos y se radica la solicitud para que sea estudiada por la dirección de cobro. Pero entre tanto, pues estamos tratando de buscar también medidas de alivio porque sabemos lo difícil que fue la situación y no solamente para Predial, sino también para las empresas, pero como le digo, es una posibilidad que estamos estudiando hasta ahora y que depende de un análisis jurídico muy de fondo para poder, digamos, mirar si podemos tener alivios. De todas formas, el año pasado sí tuvimos también unos alivios que fueron del decreto 678 del Gobierno Nacional y tuvimos a muchos contribuyentes que posiblemente no pagaron el 2020, pero sí se pusieron al día en otras obligaciones porque el descuento era muy atractivo. Se redujo la sanción y los intereses en el 100% y el capital en el 20%. Entonces tuvimos, digamos, un buen resultado de esa campaña hasta cuando la tuvimos, que fue más o menos el 20 de octubre, que se declaró inconstitucional, y por eso la estamos revisando porque fue declarado inconstitucional ese decreto en específico del Gobierno Nacional, el 678. Pero estamos mirando la sentencia a ver qué posibilidades tenemos. Pero entonces sí, hubo también una respuesta muy importante de los contribuyentes morosos,
tuvimos unos recaudos importantes, muchas personas se normalizaron y esos alivios, digamos, fueron muy, muy valiosos en un momento tan de crisis, tan, digamos, desastroso para las familias y para las firmas en Bogotá. Doc, ese 14%, pues, eh, no es poquito. Mis cálculos aquí me dan que son sobre 2.600.000 predios, redondeando, me dan que son 364.000 predios Sí, en Bogotá, tanto residenciales como no residenciales, pueden estar ahí. sí, ahí está. O sea, La interesante que cartera se pueda subió, llegar digamos. a... Pero para que tenga en cuenta, voy a darle otro dato. Esto es el 86% de solo los cumplidos. Pero nosotros tuvimos también, o sea, los cumplidos también tuvieron tiempo de hacer este pago del predial hasta el 31 de diciembre. Generalmente nos sube, pues nos estaba subiendo 5 puntos, que era lo que decíamos, el cierre de la vigencia. Nuestro indicador de cumplimiento sin pandemia, estaba alrededor del 90-91%. Es decir, nunca tenemos el 100%, ¿sí? O sea, sin pandemia, nuestro indicador se ubicaba más o menos en el 91. Tenemos el 86, pero sabemos que eso va a subir por lo menos unos 2 puntos más. Entonces podemos estar hablando que el cierre va a ser el 88% y la diferencia va a ser entre el 88 y el 91, porque nunca tenemos el 100%. Hay personas que efectivamente no pagan, hay empresas que no pagan y nos vamos a procesos de cobro, procesos jurídicos de cobro, y eso toma tiempo. Es decir, toma 1 o 2 años hacer esos cobros que pueden incluir los embargos o pueden incluir los remates. Pero para que se dé una idea, estamos, digamos, hablando de posiblemente 3 puntos que cayeron, 3 puntos, pero nos parece que, digamos, que a pesar de eso, el esfuerzo de cultura, el esfuerzo de pago, se hizo por parte de los bogotanos. Trabajamos mucho en campañas, les corrimos todos los vencimientos, les dimos todas las facilidades y ese es el resultado. Ahora vamos a trabajar el tema, digamos, de los cobros persuasivos, porque como usted nota, esa diferencia se va a cartera y ahí ya estamos iniciando las acciones persuasivas y obviamente para los de mayor riesgo, mayor deuda o mayor riesgo, pues acciones jurídicas de cobro coactivo. No queremos que los contribuyentes lleguen a ese término, por eso desde ahora estamos invitando a consulten su factura, consulten las fechas, hagan una programación. Los pagos por cuotas es una medida excepcional que permite, digamos, en el caso de que no se tenga todo el flujo, poder hacer una planeación y poder pagar el impuesto predial para no sufrir, digamos, estos procesos que son muy molestos y costosos cuando la gente, pues, digamos, entra en mora. De todas formas, pues tenemos que hacerlo, pero estamos tratando de buscar, como le digo, un acuerdo de alivio, por lo menos a los intereses del año 2020, pero eso, digamos, tocará presentárselo al Consejo de la Ciudad. Para el año 2020, para quienes Sí, no pudieron pagar en el 2020. sí, sí, O de sea, acuerdo. y este año ya sería cuenta nueva. Este año es cuenta nueva porque no podemos tener alivios a algo que hasta ahora se está Oh, causando. Entonces, pero es excepcional. Es decir, de verdad que la cultura tributaria de Bogotá es muy buena y queremos mantenerla. El tener el 91% de cumplimiento, 92%, creo que en una ciudad en Colombia lo tiene. Esto es un esfuerzo de muchas administraciones que han contribuido a mantener esa cultura, la divulgación, lo que estamos haciendo, el tratar de explicar, hace parte de esa estrategia de fidelización, de esa estrategia de permitir que los contribuyentes conozcan los beneficios, conozcan cómo va a quedar su predial y puedan pagarlo, sobre todo que puedan pagarlo. Por eso es que el pago por cuotas, como le digo, es un instrumento ideal. Si las cuarentenas siguen, si las cuarentenas, digamos, siguen un poquito más hacia adelante, pero esperamos que la economía, una vez entre las primeras, digamos, vacunas, la economía también entre en la reactivación, porque 2021 le estábamos apuntando en una reactivación económica que permita entonces también recuperar los negocios, pero también recuperar el pago de los impuestos, porque eso es parte fundamental con lo que se financian todas las obras. Todo el gasto social está amparado en estos pagos que hacen los contribuyentes bogotanos y, como le digo, darle la felicitación a a esa franja de los 86%, 88% que cumplieron, que hicieron el esfuerzo, que lograron, digamos, ponerse al día con este impuesto.
Doc, hay un sector que se nos estaba pasando. ¿Cuál? Los que tienen mayor área, los que para ellos también hay los que Sí, reflejan mayor área. sí, eso también es una promesa que hizo la alcaldesa. Eso es restituir le vamos a restituir el ajuste el ajuste por equidad para un grupo de predios que eran realmente estratos 1, 2 y 3, que hicieron obras en sus viviendas, obras, modificaciones, y que perdieron los famosos topes, es decir, perdieron el tope, no tenían derecho al tope porque la norma como estaba especificada decía que mayores áreas, el hecho de tener mayores áreas, pues no les daba o no tenían el beneficio. Son más o menos pues unos 25.000 predios que con este acuerdo le vamos a restituir. Quiere decir que este año el impuesto les va a bajar mucho porque hicimos la simulación de cuánto venían pagando y cuánto tenían que haber pagado con los topes y esa es la restitución. Es decir, para ese grupo de predios les va a bajar considerablemente el impuesto predial, producto, digamos, de lo que logramos en el acuerdo. Eso va a ser para este año, para el 2021, ya está, esos predios ya fueron, digamos, analizados, verificados, estudiados en el año 2020, cuando, digamos, estábamos haciendo el acuerdo, y por eso la tranquilidad, si usted tenía un predio, si usted tiene un predio estrato 1, 2 y 3, y fue sujeto a estas reformas o mayores áreas, pues el impuesto predial de este año le va a llegar muy bajo, porque va a tener en cuenta ese reajuste que es restituirle la capacidad de pago, porque a muchos predios el impuesto le subió el 200, el 300, el 500%, y era pues desmedido conforme a la capacidad que pueden tener ellos para pagar el predial. Entonces le vamos a restituir ese ajuste y comienza este año. Pero no entiendo, explícame un poco más, Doc, el tema de restituir. O sea, ¿esto se mide qué, en porcentajes o cómo es? No, lo que hacemos es un ejercicio como cuánto tenía que pagado si no hubiera perdido el tope, ¿sí? Y lo traemos a valores de hoy. Entonces hacemos como una liquidación sombra por debajo, ¿cierto? Miramos si no hubiera perdido el tope, cuánto tendría que haber pagado para ponérselo en el 2021. Entonces, pero eso no quiere decir que los años anteriores, pues sobre eso no podemos hacer nada porque ya fueron liquidados y fueron presentados. Es simplemente por debajo hacemos la simulación, miramos cuánto es el valor de lo que hubieran hecho con topes, y ese valor lo traemos al 2021. Es un ejercicio bastante complejo porque tenemos que tener simulaciones, muchos ejercicios, pero como le digo, ya se hicieron el año pasado y lo que van a encontrar ellos es un ajuste. Ahí cuando uno liquida el impuesto, está el valor del impuesto pleno y un valor de ajuste. En ese valor del ajuste es donde vamos a meter el nuevo impuesto, si se quiere, que recompone o compensa lo que ellos venían pagando. Entonces les va a bajar, el impuesto les va a bajar significativamente. ¿Y hay algunos estimativos de cuánto baja realmente en promedio No, o no los entre tengo ahora. qué? No, no los tengo por ahora. Doc, estamos para quienes nos están viendo, estamos con el doctor Orlando Balbuena, director de impuestos. Doc, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este live. Claro, y un último mensaje. Acuérdense que Sí, también hay señor. otro beneficio adicional al 10%, que es el 1%. O sea, los contribuyentes pueden tener hasta el 11%, 10% por pronto pago, 1% por actualizar. El 1% es por actualizar los datos. ¿Cómo se consigue? A través de la oficina virtual, cuando ya esté en febrero 15 ya funcionando, pues pueden hacer el proceso de hacer que le quede el 1% adicional y se pueden llevar el 11%. Eso es importante porque pues, es también, digamos, beneficio. Y lo último, pues agradecerle a la Casa Editorial El Tiempo, a ustedes, porque esto es pedagogía, nos permite, digamos, ir comunicando los beneficios, ir mencionando cómo está funcionando el predial y sobre todo el calendario. El calendario tributario lo pueden encontrar en nuestra página www.shd.gov.co, y acuérdense que ahí están los liquidadores si tienen que hacer transacciones ya, o si no en febrero, a partir de febrero, la oficina virtual que va a estar para que ustedes conozcan la factura, la bajen, la descarguen y paguen por medios virtuales también por la oficina virtual o descargando el formulario en las oficinas de los bancos autorizados y en los corresponsales bancarios que tenemos por toda la ciudad.
Es decir, queremos facilitarles el cumplimiento del predial, agradecerles por lo que hicieron en el 2020. Muchas gracias de verdad, porque por este espacio es muy importante para nosotros. Pero además usted está dando, recordándoles, estamos en pandemia, podemos hacer todo el ejercicio de pago, de todo, de descargar el recibo y todo por internet. No hay que ir No hay a ninguna oficina, a ningún banco. no, Todo se puede hacer por no, internet. de acuerdo. Y teníamos el año pasado, hicimos algo muy importante, es que incorporamos a todos los bancos. O sea, si ustedes van a pagar por PC, van a estar todos los bancos, digamos, autorizados por la Superintendencia Financiera, está en la opción. Entonces, cada vez es más fácil, no tienen que desplazarse, simplemente, pues, verificar, siempre verificar, sobre todo estar logueado, tener su clave, su usuario en la oficina virtual y aprovechar esos beneficios de la virtualización que le permite conocer la obligación, le permite además pagar, acceder al 1%, todo a través de la oficina virtual, sin moverse 7 días a la semana, 24 horas. Es decir, que sí estamos, o hemos progresado mucho en eso, facilitándoles el cumplimiento de los impuestos a los bogotanos. Doc, una curiosidad antes de que se nos vaya. Del total de los que pagaron, usted dice un 10%, o sea, hubo un porcentaje que se acogió al pago con descuento del 10%. ¿Cuántos fueron más o menos esas personas? Pues de esta cifra que le doy el 86%, más o menos el 90% se acoge con el 10%. Es decir, tenemos realmente una cultura muy volcada a que los beneficios del 10 son como que el principal incentivo para los contribuyentes. La mayoría paga acogiéndose al 10%. O sea, de ese 86%, el 90% es pago con el 10% de descuento. Es decir, es altísimo. Porque si uno mira la relación definitivamente el beneficio que trae el 10% es significativo. Y entonces las contribuyentes nos hemos dado cuenta que incluso prefieren pagar el 10%, acogerse al 10% de descuento, que irse al pago por cuotas. Y si uno hace el ejercicio, efectivamente sí, le sale mucho más barato, digamos, el 10% que las cuotas. Pero es una decisión que toman los contribuyentes. Lo que hemos visto es que sí, el cumplimiento en esa fracción es muy alto para Bogotá. ¿Y cuántos más o menos se acogen a este pago por cuotas? El año pasado tuvimos cerca de 56.000 predios. Esperamos que esa cifra siga subiendo porque cada vez, digamos, pues la opción. Pero un poco lo que le decía, lo que ha pasado cuando hemos visto que no sube tan significativamente porque el pago por cuota ya lo tenemos varios años, lo que probablemente está pasando es que las personas, los propietarios están pensando más en el 10% que el pago por cuotas. Es de verdad mucho más atractivo financieramente. Entonces, pues nada, si les da el 10% más que el pago por cuotas, la invitación es que lo hagan y aprovechen, digamos, esas fechas para su 10% de descuento o el 11%, que también es la alternativa. Que ese es un punto adicional Sí, señor. para los que pagan con el 10% de descuento. Le agradecemos muchísimo al doctor Orlando Balbuenas, director de Impuesto de Bogotá, por acompañarnos en este live muy didáctico, ¿cómo le digo? Desgranadito cada tema para pensado realmente para llegarle y para que sea de utilidad para todos los que nos están viendo en este momento, en este live. Gracias, Doc. Que tenga buen día. Con mucho gusto para todos. Buena tarde. No olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda nuestras otras emisiones: 6 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche. No olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda nuestras otras emisiones: 6 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche. No olvides suscribirte a nuestro canal.
Recuerda nuestras otras emisiones: 6 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche. No olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda nuestras otras emisiones: 6 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche.